Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, estoy Iglesia Reformada Durazno, Uruguay. Estamos aquí juntos para predicar la palabra de Dios, estudiar juntos la Escritura, donde Dios nos va a estar hablando, ¿verdad? Este es un libro precioso, práctico de Proverbios para nuestro diario vivir. Y bueno, estamos mirando, ¿verdad? La alabanza y sabiduría a los jóvenes. Ese es el título del mensaje, la alabanza y sabiduría a los jóvenes. Bueno, no tan jóvenes, porque esto es un padre hablando a un hijo, ¿verdad? A un joven, pero también es un padre hablándole a sus hijos, a la iglesia, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial nos está hablando a nosotros para que nosotros podamos vivir sabiamente y podamos vivir para la alabanza de la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos su palabra. Bien, vamos a orar antes de comenzar a predicar. Padre, bendito sea tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Señor, tú nos has dado esta oportunidad de abrir la Escritura y, Señor, para poder entenderte y conocerte más íntimamente y poder ser amado, poder vivir una vida donde tu nombre se glorifique en esta ciudad de Durazno, donde tú nos has puesto. Señor, gracias por este privilegio de poder leer tu palabra y entenderla. Gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Gracias, oh Dios, por la obra de la cruz de tu Hijo Jesucristo. Él hizo todo esto posible para regalarnos la salvación, para darnos vida eterna. Y nosotros ahora, Padre amado, tenemos que vivir para la alabanza de tu gloria. Oh, ayúdanos, Señor, como iglesia. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y que nos analicemos cómo estamos viviendo, Dios, si estamos viviendo en sabiduría o estamos viviendo como el mundo. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia a despertar, oh Dios, en un mundo de oscuridad, un mundo de tinieblas, donde, Señor amado, también las tinieblas han entrado dentro del cuerpo de Cristo. Padre, ayúdanos, Señor, a pelear contra el pecado. Y, Señor, ser luz, ser sal, como tú nos has mandado ser. Padre, la gloria es para ti, la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos mirando, como dije, la alabanza y sabiduría a los jóvenes, ¿verdad? Y vamos a empezar el capítulo 8 de Proverbio, el capítulo 8, y vamos a tener una lectura del 1 al 26. Iba a ser todo el capítulo 8, pero ¿sabe qué? Que no me va a dar el tiempo. Entonces vamos a hacer hasta el 26. Si Dios quiere y si Dios lo permite, lo vamos a dar hasta el 26, ¿verdad? Por eso vamos a leer hasta el 26. Capítulo 8, versículo 1 al 26. ¿No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia? En la altura junto al camino y en la encrucijada de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad y a la entrada de las puertas da voces. Oh hombre, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura, oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Todas ellas son rectas al que entiende, son rectas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría. Recibir mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no he de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es el aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y hallan los que temprano me buscan. La riqueza y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré en medio de la senda de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente estuve al principado, desde el principio, antes de la tierra, antes del abismo fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes que los collados
ya habían sido engendradas. Ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. ¿Y qué vamos a tratar hoy? Bueno, vamos a tratar la sabiduría. La sabiduría, ¿verdad? Bueno, Dios nos está describiendo cómo es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Verdad? Entonces, vemos que la excelencia de la sabiduría que Dios quiere compartir con nosotros, con sus hijos. Dios lo que quiere es compartir. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor. ¿Por qué? Porque Él compartió, ¿verdad? Este libro para que nosotros, creyendo en este libro, podamos vivir por fe. Dios dio a su Hijo para morir por nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos ahora tener la sabiduría de Dios, tener el Espíritu Santo y poder vivir una vida que le traiga gloria a Él. Entonces estuvimos mirando en el estudio pasado, ¿verdad? Mirando su palabra y siendo obediente a la palabra de Dios, a la Escritura, ella misma nos va a alejar de las mujeres y hombres malvados. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando eso? ¿Verdad? Al obedecer la palabra, vivir la palabra, nosotros nos vamos a ir viviendo en el camino correcto, en el camino recto. El mundo anda en el camino torcido, ¿verdad? Entonces no podemos estar viviendo en el mundo, en los caminos del mundo y en los caminos de Dios. O estamos en el mundo o estamos con Dios, ¿verdad? Y se va a ver en nuestro diario vivir. Eso fue lo que vimos el miércoles pasado. Pero bueno, eso es vivir, ¿qué? Como dice el capítulo 8, vivir en la excelencia y eternidad de la sabiduría. Nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para tener la sabiduría de Dios y para poder vivir como Cristo, como Dios. ¿Tá? Muchas veces sí, somos siervos, sí, pero también somos hijos. Y Dios compartió su sabiduría para que podamos representar a Dios aquí en la tierra. Somos nosotros, no el mundo, ¿verdad? Cada cristiano tiene el Espíritu Santo, bueno, y es elegido por Dios para que lo represente. Somos embajadores del Evangelio, representantes del Evangelio, representantes de Cristo. ¿Y qué es Cristo? La sabiduría de Dios. Bien, vamos a comenzar el capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En la altura junto al camino, a la encrucijada de las veredas se para, en el lugar de las puertas y a la entrada de la ciudad, y a la entrada de las puertas da voces. Bueno, la sabiduría anda clamando, dice Dios. Anda clamando. ¿Cómo anda clamando? Porque sus hijos andan en la calle predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio, ¿verdad? En todos lados que hay un cristiano está viviendo la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo? Está mostrando la sabiduría de Dios. Al predicar el Evangelio, estamos dando voces a la sabiduría de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Entonces, ¿cómo van a creer las personas si los hijos de Dios no hablamos del Evangelio? ¿Se entiende? Entonces, un hijo de Dios, ¿qué hace? Da voces, ¿verdad? Clama. Está en el camino, está hablando del Evangelio. Está en las veredas, se para. En el lugar de las puertas, de la entrada de la ciudad, donde está en su trabajo, en el liceo, en la escuela, el cristiano está predicando el Evangelio. Bueno, no se puede predicar el Evangelio aquí adentro. Bien, pero el cristiano no precisa abrir su boca para predicar el Evangelio, sino que él vive el Evangelio, ¿verdad? Él vive el Evangelio. Entonces, ¿cómo vive? En la sabiduría de Dios, con sus actitudes y con mis actitudes, pues estamos representando a Dios aquí en la tierra. Los necios, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría. No se someten, no quieren, ¿verdad?, someterse al señorío de Cristo. Y una persona puede no ir a las reuniones, puede estudiar las escrituras, puede enseñar la palabra, pero si no vive la palabra, es un necio como el mundo. ¿Por qué? Porque no se somete a la sabiduría de Dios. No vive como un sabio, sino que vive como un necio mundano religioso. Y eso, como vimos el domingo, no es una evidencia que no ha nacido de nuevo. Las personas que han nacido de nuevo, nacen de nuevo para vivir una vida en sabiduría, no una vida de necio. Ya dejamos la vida de necio, ¿verdad? Si somos nuevas criaturas engendradas por Dios, Dios nos hace ese bebé espiritual, Él los engendra, Él nos da a comer de su palabra, para que ese bebé camine ahora, no como caminaba antes, no va a hablar como hablaba antes, sino como va a actuar, como Cristo, como dicen las Escrituras. Entonces hay dos clases de personas.
los que viven la sabiduría de Dios y los que desprecian la sabiduría de Dios, que la Biblia lo llama los necios, ¿verdad? Proverbios capítulo 8, versículo 4 al 5. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entenderos simple discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es lo que estamos diciendo nosotros al predicar el Evangelio. Crean el Evangelio. Necios, abran sus ojos, miren, Cristo murió por ustedes para que ustedes tengan vida eterna. Arrepiéntanse de su pecado y vengan al conocimiento de la verdad. Salgan de la ignorancia. Ustedes están perdidos en la ignorancia, ¿verdad? Están muertos espirituales. Y ahí anda cristiano, predicando el Evangelio, hablando de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es el manantial, ¿verdad? O sea, Dios es el manantial de sabiduría. ¿Y dónde la encontramos? En la Biblia. ¿Por qué los cristianos y la iglesia se reúnen en los estudios bíblicos? Para absorber sabiduría, para poder vivir afuera sabiamente. Entonces, como nosotros los creyentes no podemos mirar al mundo y decir, ¿viste cómo vive el mundo? ¡Qué horrible! Sí, el mundo es así porque son necios, ¿verdad? Y es normal, porque son necios, no escuchan la palabra de Dios y no quieren, odian a Dios. Pero ahora tiene que llamar la atención cuando una persona se dice ser cristiana y vive como un necio. Eso es raro. ¿Cómo? Si Dios lo engendró, Dios lo hizo nacer de nuevo, lo engendró, le da de comer su palabra y vive como un necio, bueno, hay algo que está mal. O nunca nació de nuevo, ¿verdad? O esa persona está en pecado. Entonces, por eso está la palabra de Dios, para que nos analicemos cada uno de nosotros si estamos viviendo como los necios o estamos viviendo en la sabiduría de Dios. Y los hijos de Dios, aquellos que viven la sabiduría de Dios, ¿qué hacen? Se someten a Dios. Los cristianos viven diferente y están predicando no solo con su boca, sino con su vida, ¿verdad? Para alcanzar a otros hombres. Eso es simplemente, para eso Dios nos salvó, para que alcancemos a otros. ¿Y cómo nos vamos a alcanzar? Ah, no, bueno, sabés, yo predico el Evangelio, pero vives el Evangelio. ¿Cómo cuidas a tu esposa? ¿Cómo cuidas a tus hijos en tu casa? Está predicando la palabra de Dios, está enseñando las Escrituras en tu trabajo, en lugar de estudio. ¿Qué estás enseñando? Es que cuando te ven vivir, cuando te escuchan hablar, ¿qué es lo que escuchan de ti? ¿Escuchan la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, o escuchan la necedad del mundo? Entonces, como cada día el cristiano debe vivir, ¿verdad? Representando a Dios y representando la sabiduría de Dios. Por eso nos esforzamos cada día a vivir bíblicamente. ¿Y eso qué va a hacer? Va a ir matando el orgullo que tenemos dentro, ¿verdad? Por eso podemos decir como Pablo dijo, ¿verdad? Ya no vivo más yo, sino Cristo en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo para la gloria de Dios. Ese es el sentir del cristiano, ¿verdad? Pablo tenía que es cristiano, ¿verdad? Que la Biblia lo dice. También es nuestro maestro que nos enseña también a la iglesia gentil. Bueno, ese sentir que tenía él lo debemos sentir nosotros también, ¿verdad? Proverbios capítulo 1, versículo 4. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Proverbios 1, 4. Bueno, ¿para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué es la sabiduría? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Bueno, ¿quiere ver un joven inteligente? Joven, ¿quiere ser inteligente? Bueno, vive la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Y eso es vivir inteligencia y cordura, ¿verdad? Hablamos del mundo que va mal, va cada vez peor, pero también van las iglesias de mal en peor. Eso es lo que nos debe preocupar, no el mundo. Porque la Biblia dice que el mundo va a ir de mal en peor. Pero también la Biblia dice que en los últimos tiempos la apostasía va a crecer y nuestra guerra es contra el pecado. Y que hemos estado atendiendo tanto al mundo, y visto cómo está el mundo y qué horrible, que descuidamos nuestra casa, ¿verdad? Y muchas veces, y es lo que está pasando, ¿verdad? Justifican sus pecados por el mundo. Sí, pero no somos tan malos como el mundo. Nosotros nos congregamos, nosotros cantamos, nosotros hacemos algo en la iglesia, yo predico, y vos también, y vos, sí, estamos mejor. Bueno, pero no solamente ir a la iglesia es la evidencia que vive en sabiduría, sino en tu diario vivir, cómo piensas, cómo tratan a los demás, que ponen a Dios en primer lugar, ¿verdad? Que ponemos a nuestro prójimo en primer lugar. Y eso es lo que está pasando hoy en las iglesias evangélicas. No ponen a Dios en primer lugar, ni al prójimo en segundo lugar.
no cumplen los mandamientos de Dios. ¿Saben qué? No viven en sabiduría. Entonces, como Dios nos está hablando a nosotros, debemos despertar, ¿verdad? Y demostrar qué es vivir en sabiduría. No criticando, sino demostrando cómo se hace. Porque es fácil sentarse y criticar y hablar de los demás. Eso es lo que hacen la gente mediocre, ¿verdad? Los mediocres no hacen nada y lo único que hacen es se sientan a criticar a otros. ¿Tá? Pero el cristiano no es un mediocre, es un hijo del rey de reyes y señor de señores. Él está para hacer, para el servicio de Dios. Entonces él tiene que estar como Pablo, ¿verdad? Cuando estaba en este mundo, él dijo, bueno, ¿saben qué? ¿Quieren ver a Cristo? Mírenme a mí, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que llegar a lograr nosotros. No mirar la iglesia aquella, mirar la misión tanto, mirá cómo vive, mirá el pastor aquel lo que hizo. En el mundo dice que, bueno, va a crecer el pecado y en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar atentos a eso, para que nosotros no caigamos en lo mismo y vivamos como los necios, que la necedad entre dentro de la iglesia, sino que la iglesia y nuestro templo, ¿verdad? Que es este cuerpo, esté lleno de la sabiduría de Dios, para que, bueno, así la iglesia esté llena de sabiduría de Dios, y nuestro cuerpo está lleno de la sabiduría de Dios, nuestro hogar está lleno de la sabiduría de Dios, nuestras iglesias van a estar llenos de la sabiduría de Dios. Pero todo comienza primero por mí. Yo tengo que empezar a mirar mi vida, ¿verdad? Para demostrar cómo es vivir la vida en sabiduría. Los jóvenes, ¿por qué los jóvenes se van? Ustedes miran a las iglesias y los jóvenes se van de las iglesias, ¿por qué? Bueno, uno habla con los jóvenes y siempre, mira, lo mismo que encuentro en el cuadro de fútbol donde yo practico, mira, mejor, porque allí, mira, por lo menos nos juntamos, tomamos un refresco, nos reímos, jugamos, voy a la iglesia, se pelean, discuten, no se quieren, andan chismeando. Mira, me voy para el cuadro de fútbol en vez de estar en la iglesia, porque lo mismo peor el cuadro de fútbol, es peor la iglesia que el cuadro de fútbol. ¿Se entiende? Y por eso la juventud muchas veces se va. Porque no encuentra el amor, no encuentra el amor al prójimo, no encuentra en la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano está pendiente de él. Ah, yo cuido tanto de mí, de mi bolsillo, de las cosas materiales, ¿verdad? Y descuidamos lo principal, el amor, la misericordia, los frutos del Espíritu. Que eso es lo que Dios quiere que nosotros cuidemos y enseñemos a otros. Es fácil criticar, pero es difícil hacer. Lo difícil lo tenemos que hacer nosotros, es hacer, ¿verdad? No criticar, no ser mediocre. Proverbio capítulo 8. Proverbio capítulo 8, versículo 6 al 8, dice, oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Bueno, ven, una persona que anda en sabiduría, que anda predicando la palabra, que es un hijo de Dios, ¿qué hace? Bueno, abre su boca y ¿qué habla? La verdad. Él obviamente que puede caer en desgracia en mentir, ¿verdad? Pero el cristiano debe ser conocido porque dice siempre la verdad, aunque se perjudique él mismo, pero él va a decir siempre la verdad. ¿Por qué? Porque él representa la verdad. Él no puede andar mintiendo. Si anda mintiendo, ¿a quién representa? A su padre el diablo. ¿Se entiende? El que practica el pecado no es de Dios. Y la impiedad abomina mis labios. ¿Qué es lo que amamos nosotros? ¿Amamos las cosas de Dios o amamos las cosas del mundo, el sistema del mundo? Bueno, 1 Juan dice, si alguno ama al mundo, o sea, las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Y ese es el problema, que hay mucha gente, dice ser cristiana, ¿verdad? Su fachada dice ser cristiana, pero ¿sabe qué? No viven en la sabiduría de Dios. No la viven. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios, ¿verdad? No puedo decir, no, lo que pasa es que yo soy carnal y bueno, viste, tengo un poquito de carnalidad y un poquito de espiritualidad. Sí, estamos en un cuerpo de carne que estamos luchando contra el pecado, pero el Espíritu Santo es Dios y está dentro de nosotros. Él tiene el poder para cambiarnos y darnos la sabiduría de Dios. Y si pecamos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Nos va a contristar. Y si nos olvidamos de algo, el Espíritu Santo nos va a recordar. Y eso es una evidencia de ser cristiano. Entonces el cristiano, el que anda en sabiduría, ¿verdad? No el que dice ser cristiano, dice que abomina a sus labios la impiedad, las cosas malas, él la abomina, le da asco. Así como Dios mira las cosas de este mundo, como el mundo practica el pecado, Dios le da asco el pecado.
Tanta asco y rabia le dio el pecado que Cristo tuvo que morir allí en la cruz y dio descargar esa ira, ¿verdad? Ese enojo contra el pecado en su Hijo. Así que el cristiano, el Hijo de Dios verdadero, ve al pecado y lo ve igual. ¿Por qué? Porque mi Salvador sufrió por ese pecado. Entonces, eso es vivir en sabiduría, ¿verdad? Vivir la justicia de Dios, vivir su palabra. No solamente no son los que escuchan, yo no me pierdo ningún mensaje, escucho a MacArthur, lo escucho a Sujé Michelén, a Vaz, escucho, bueno, a tantos predicadores, pero ¿para qué lo escuchas si no vas a hacer lo que ellos te dicen? ¿Para qué querés atesorar tanto conocimiento si lo único que hace el conocimiento te envanece si no lo practicas? ¿Verdad? Por eso Santiago dice que son los verdaderos hijos de Dios, son aquellos que son los hacedores de la palabra de Dios. Cuanto más conocimiento tenemos más responsabilidad, ¿verdad? Porque Dios nos está compartiendo su sabiduría. ¿Para qué? Para que la vivamos. Proverbios, capítulo 8, versículo 9. Todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría. Los que han hallado sabiduría, las palabras de Dios, su palabra es razonable, ¿verdad? Es razonable, ¿por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo es la que nos hace entender esa palabra. Nosotros la razonamos, ¿verdad? No porque nosotros somos más inteligentes, sino por el que está en nosotros. Es el inteligente. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros y nos hace entender su palabra, ¿verdad? Y nos hace vivir una vida diferente al mundo, una vida moral diferente. No nos hace vivir en mentiras, ¿verdad? Como vive el mundo. No seguimos a hombres, no seguimos a misiones, no seguimos a tal religión. Nosotros seguimos a Cristo. Y ese es el lema de cristiano. Los apóstoles no siguieron el lema, bueno, vamos a seguir a la misión tal. Ellos eran cristianos porque seguían a Cristo. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo, ¿verdad? Y muchas veces por seguir a Cristo así estamos, solos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Si estuviéramos en el mundo y en la religión, con los falsos y los hipócritas, todos estarían al lado de nosotros y abrazándonos. ¡Wow! ¡Qué ministerio tienen ustedes! ¿Qué cantidad de cosas hacen para Dios? Ustedes sí son tan buenos. Ustedes tienen tantos años de creyentes. Ustedes, pero como nosotros no estamos en ese grupo, ¿verdad? Vamos a estar solos y lo vamos a luchar, pero Dios está con nosotros, ¿verdad? Como poderoso gigante es aquel que nos defiende, que nos da la sabiduría. Bueno, dice, hijo mío, ve adelante y clama, predica el Evangelio. No importa, yo estoy contigo, no importa si te dejan solo, no importa si no te apoyan, no importa, yo estoy contigo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, ¿saben qué? Un cristiano que ama a Dios y que vive en la sabiduría de Dios, el Evangelio es poder de Dios. Y si ama al prójimo, o sea, ama a Dios porque predica el Evangelio. Pero si ama al prójimo, va a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que es poder de Dios. Ahora, una persona que se dice ser cristiana y tiene vergüenza y no quiere hablar de Cristo, bueno, se tiene que analizar, ¿verdad? Porque para el mundo es locura a lo que se pierden. Es locura predicar el Evangelio. No va a hablar del Evangelio. No va a hablar de la muerte. No va a hablar de Cristo. No. Eso no se habla. Porque es locura. Te van a decir que estás loco. Así piensa el mundo. Pero el cristiano lo dice, como dice en el proverbio, en la entrada de la ciudad, donde está predicando la sabiduría de Dios. Versículo 19 de 1 Corintios capítulo 1. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya, que en versículo 21, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para el mundo es locura, pero para Dios, el poder de Dios, la predicación de qué? Del Evangelio. Por eso el creyente hoy en día, ¿qué hace? Predicar el Evangelio, porque ama al prójimo, quiere que el prójimo se salve. Versículo 22, porque los judíos piden señales, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, ¿de quién está hablando Pablo? De los cristianos. Nosotros predicamos a Cristo crucificado,
Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. ¿Más qué? Más para los llamados, así como judíos como griegos, a Cristo, poder de Dios. ¿Y qué dice? Y sabiduría de Dios. Entonces hablar de Cristo, hablar del Evangelio, ¿qué es? Hablar la sabiduría de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero, claro, eso lo hacen los verdaderos cristianos, los que tienen el Espíritu. Porque el Espíritu es el que lo impulsa a predicar el Evangelio. Porque lo insensato de Dios, versículo 25, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿A quién va a usar Dios? ¿A los más calificados? ¿A lo mejor los que tienen mejores notas? ¿A lo mejor que tienen más diplomas? No, va a usar a lo débil del mundo. ¿Verdad? Aquel que dice, Señor, yo no puedo hacer más nada. Señor, yo no puedo. Señor, ayúdame, porque no tengo fuerza. Señor, mira, voy a ir, pero no sé qué decir. Bueno, a ese, Dios lo va a usar. ¿Por qué? Porque Dios usa lo débil, ¿verdad? No usa lo más fuerte. Primeramente tenemos que, como cristianos, ponernos en la mano de Dios y decir, Padre, soy débil, necesito de ti. Y ahí Dios usa lo débil para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, ¿verdad? Para avergonzar a aquellos que se creen, bueno, porque están en tal religión o son mejores que los demás. Bueno, este grupito de débiles, este grupito que muchas veces se ríen porque, bueno, no tienen tanto estudio, mira, no tienen pastor, pobre, qué horrible, ¿verdad? Bueno, ese grupito de débiles tienen que avergonzar a los que se creen sabios en este mundo y a los religiosos. Proverbio, capítulo 3. Versículo 13 al 15, Proverbios 3, 13 al 15, dice, bienaventurado el hombre que haya ¿qué? La sabiduría, aquel que haya a Cristo es bienaventurado, 3 veces feliz, y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Porque es mejor adquirir la sabiduría de Dios que la sabiduría del mundo. ¿Por qué es mejor? Bueno, miren lo que dice Proverbio, capítulo 8, versículo 18 al 21. ¿Por qué es mejor ser cristiano, no ser un mundano? Las riquezas, Proverbio 8, 18 al 21. La riqueza y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia, o sea, justicia duradera, eternas. Versículo 19. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Bueno, Dios nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras, a nuestras buenas obras, que andemos aquí en la tierra, los cristianos, ¿verdad? Lo que hagamos para Él, lo que hagamos por los demás, Dios nos va a pagar. ¿Y sabe qué? No nos va a pagar con un diamante. Dice, wow, un diamante, soy millonario. No, Él nos va a pagar con riquezas eternas, riquezas eternas. Versículo 20, por vereda de justicia que haré por en medio de senda de justicia. No solamente nos va a recompensar, sino que cada día Él, al vivir la sabiduría de Dios, Él nos va a guiar por senda de juicios. Versículo 21, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Bueno, hay recompensa, hay riqueza, vivir la sabiduría de Dios. Dios promete darnos, ¿verdad? Él comparte su sabiduría con nosotros. Y no solamente que la comparte, sino que si nosotros la vivimos, Él nos va a recompensar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a preocuparnos y afanarnos a hacer tesoros aquí en la tierra? Como dijo el Señor, hagan tesoros en los cielos, ¿verdad? Donde allí el orín y la polilla entran y ni corrompen el oro ni los tesoros. Allí el mejor tesoro que podemos hacer es hacer tesoros en los cielos, ¿verdad? Que es lo que nos enseñan muchas veces este mundo. Ve, haz plata, hacer dinero, estudiar, tener una carrera y hacer dinero, ¿verdad? Y después te vas a casar con una joven que, bueno, que tenga su título. Y vos, joven, tenés que buscar un hombre que tenga su título, ¿verdad? Y eso ha pasado, ya está pasando dentro de las iglesias. Los padres no estamos enseñando a nuestros hijos que lo primero que está es lo espiritual, no la ganancia de este mundo. ¿De qué vale ganar todo este mundo, como dijo el Señor, y perder tu alma? ¿De qué vale llenar tu granero de plata y oro, ¿verdad? Y tener títulos y diplomas, si mañana viene Dios y pide tu alma? ¿De quién va a ser todo eso, verdad? Todo eso que han atesorado. Bueno, vemos
Cómo el mundo en su necedad atesora dinero y atesora riqueza. ¿Pero a quién? ¿Para quién? ¿Verdad? Si las riquezas son de Dios, y el Señor dice, mía es la plata, mía es el oro, pero el hombre, ¿verdad?, piensa que con sus títulos, su dinero, tienen poder. ¿Sabe qué? Dios dice, son unos necios, porque esa plata y ese oro es mío. Él es el que da la sabiduría a las personas para que hagan dinero, y, ¿verdad? Y es Él que enriquece a las personas, y es Él que empobrece a las personas. Él tiene el control, Él es soberano. Proverbio, capítulo 8, versículo 12 al 14. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Una persona que anda en los caminos de Dios debe ser conocida porque tiene sabiduría de Dios y se va a notar porque vive en cordura, ¿verdad? Y dice que la sabiduría de Dios habita en la cordura. ¿Qué es cordura? Es una persona que vive la palabra de Dios, vive inteligencia espiritual, anda en buen juicio, rectamente, en los caminos de Dios. Eso de andar con cordura. Bueno, ¿saben qué? Una persona que anda así, ¿es por qué? Porque tiene la sabiduría de Dios, ¿verdad? Es una evidencia que Él es salvo y es una evidencia que tiene a Cristo en su vida, porque tiene la sabiduría de Dios por su manera de vivir, ¿verdad? Que el Señor dijo en su palabra, muchos van a venir en aquel día a decir, Señor, Señor, hice tal cosa, hice tal otra, que el Señor dijo, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Saben qué es lo que hicieron? Ir a la iglesia y después salían afuera y hacían maldades. ¿Saben qué le va a decir el Señor? Apártense de mí. Pero yo cantaba en la iglesia, yo predicaba, apártate de mí, hacedor de maldad, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Nuestro diario vivir, si estamos viviendo en sabiduría o estamos viviendo como los necios. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo debemos de andar? ¿Cómo debemos de andar? Aquella persona que dice tener la sabiduría de Dios. Versículo 13. Versículo 13. Estamos en Proverbio, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Bueno, una persona sabia en la palabra, tiene el Espíritu Santo, lo está guiando, ¿verdad? ¿Cómo anda? Aborreciendo el mal, dejando la soberbia de lado, la arrogancia, pensándose que es mejor o superior que los demás, ¿verdad? Mirando a los demás por arriba del hombro. Bueno, eso no lo hace una persona que tiene temor a Jehová. Y el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. El principio, es lo primero. Lo primero. Bueno, lo primero es temor a Jehová. Bueno, ¿cómo se va a ver? Porque en nuestro diario vivir no vamos a vivir en soberbia, sino en humildad. No vamos a vivir en arrogancia, sino vamos a mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y nuestros caminos van a ser los caminos de Dios. Y la boca perversa aborrezco. Bueno, ¿cómo es nuestro hablar? ¿De qué hablamos durante todo el día? Bueno, yo hablo de esto, pero ¿hablas de la palabra? ¿Hablas de Cristo? ¿Estás enamorado de Cristo? ¿O vives pensando en lo que vas a hacer? ¿O vives pensando en el futuro? Yo voy a hacer tal cosa, yo tengo que hacer esto, ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, lo que hablamos es la evidencia del temor que tenemos a Dios, ¿verdad? Si nosotros estamos afanados por las cosas del mundo y por lo que va a pasar en el mundo, en el futuro, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos temor a quién? Al mundo. Si yo estoy afanado por conocer más a Cristo y hablar de Cristo, ¿qué quiere decir? Que estoy afanado, tengo temor de Dios, estoy afanado por conocer más a Dios. Sí, estoy viviendo en un mundo donde continuamente están cambiando las cosas y tengo que estar atento, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo que es rápido, todo rápido. Pero lo primero para el cristiano son las cosas de Dios. Versículo 14 del capítulo 8 de Proverbios. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. ¿Eso pueden decir de nosotros? Voy a hablar con Verónica y Verónica tiene consejos siempre bíblicos. Qué bueno, qué lindo hablar con ella, ¿verdad? Ella abre su boca y me va a aconsejar y me aconseja ¿con qué? Con la palabra de Dios. Qué bueno es eso, ¿verdad? Qué bueno oír a una persona que es cristiana de verdad y una persona que te va a hablar de qué? De la palabra de Dios, me va a aconsejar. Tengo este problema. ¿Qué hace la persona sabia en la palabra? Para ver lo que dice Dios. Pero vos qué opinás? Vos sabés que la opinión mía no cuenta para nada. Lo que cuenta es la opinión de Dios. Yo estoy para predicar y enseñar lo que dice Dios. Ya la opinión mía, ¿sabes dónde fue? A la cruz. Ahí murió. Ya no existe más mi opinión. Es ahora la opinión de Cristo. ¿Qué dice Dios a este problema? Bueno, así anda el cristiano en la inteligencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el poder es de Dios. El poder
es de Dios y Él tiene el control. Y su palabra es la sabiduría, donde nosotros tenemos que enseñar al mundo, ¿verdad? ¿Qué es la sabiduría de Dios? No solamente con nuestras palabras, sino con nuestro diario vivir. Y se va a ver en nuestras obras, ¿verdad? Por eso, cuando vivimos en nuestro diario vivir, fuera de la iglesia, tienen que ver que aborrecemos el mal, aborrecemos la soberbia, luchamos todos los días contra nuestros deseos, porque el cristiano lucha, es un soldado que está luchando con sus deseos carnales, pero el que está al mío es más poderoso, así que tiene que ganar, ¿verdad? Tenemos una guerra interna de los deseos míos o los deseos de Dios. Y ahí estamos, ¿verdad? Bueno, claro que deben vencer los deseos de Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros. Tiene que ser más poderoso que nosotros, ¿verdad? Aborrecemos la boca perversa, o sea, no nos juntamos con gente que lo único que hace es maldecir, hablar de mal de los demás, andar chismeando, ¿verdad? No nos juntamos, ¿por qué? Porque yo ando en sabiduría, yo no puedo andar como un necio. Porque la Biblia dice que se junta con necio, es un necio. Entonces yo me tengo que juntar con quién, con gente sabia en la palabra, para poder crecer. Si yo me junto con personas necias que me alejan de la palabra de Dios, ¿saben qué? Me voy a alejar de Dios. Porque Satanás va a mandar a los religiosos, a los llamados cristianos, ¿a qué? A que me aleje de Dios. Y viva como un necio, dudando de la palabra, chismeando, hablando mal de los demás, metiéndome en la vida de los demás, ¿verdad? Nuestra tarea aquí en la tierra como cristiano no es la tarea del mundo, sino que vivir en sabiduría de Dios. Aquel que se acerque a mí tiene que conocerme porque yo lo único que le voy a hablar es la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso para el mundo es locura. Yo no puedo hablar con vos porque no concuerdo con vos porque vos no pensás igual, no pienso igual que vos. No puedo pensar igual que vos. Y claro que no vas a pensar igual que yo porque yo pienso como Dios y vos estás pensando como el mundo. ¿Se entiende? Por eso no concordamos. Pero se juntan dos cristianos y abren la Biblia y van a concordar. Porque los dos están con un mismo fin, que es obedecer y vivir en sabiduría. Proverbios capítulo 8, versículos 15 al 26. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Bueno, vemos que Salomón está preparando, acuérdense que Salomón es el que está escribiendo, ¿verdad? Para su hijo, le está hablando a su hijo, y está preparando a su hijo cuando sea rey. Salomón iba a morir y va a reinar su hijo, ¿verdad? Y debe reinar bajo la sabiduría de Dios, porque es Dios el que lo puso. O sea, le está diciendo, hijo mío, es Dios que pone los reyes, así que tú vas a ser, ahora, después que falte yo, vas a ser tú el rey. Acuérdate que es Jehová que te puso aquí en el reino, en el trono. Y no te olvides de la ley. Por eso dice, hijo mío, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Continuamente, ¿verdad? Entonces Salomón está preparando a su hijo cuando vaya a reinar, diciéndole, bueno, hijo mío, Dios te va a poner en el trono ahí, ¿verdad? Y tú vas a tener que hacer lo que dice su palabra. Y vas a ser un rey sabio. Bueno, también vemos hoy en día para la iglesia quién es el que pone los reyes y quita reyes. Dios, ¿verdad? Como dice, estuvimos mirando Romanos capítulo 13. ¿Y qué tiene que hacer el cristiano? Someterse, ¿verdad? A las autoridades. No estamos para hacer, manifestaciones contra el gobierno, no estamos para hacer, criticar al gobierno. Si no dice Dios, sométete al gobierno. ¿Sabe por qué? Porque critica al gobierno, sale a hacer manifestaciones contra el gobierno, está haciendo manifestaciones contra Dios, ¿verdad? Ahora, obviamente que no nos debemos someter a las autoridades cuando las autoridades nos llevan a pecar, porque no hay otra autoridad más grande que Dios para el cristiano, ¿verdad? Pero mientras no nos lleven a pecar, como cristianos debemos someternos a nuestras autoridades porque fue Dios el que los puso. No fui yo, fue Dios el que lo puso. Y es Él el que pone el rey que nosotros merecemos. Ay Señor, pues mira cómo está el país. ¿Por qué? Porque es lo que merece. Dios le puso ese rey, ese presidente, porque esas personas se arrepientan y vengan a Cristo, ¿verdad? Bueno, muchas veces no entendemos los caminos de Dios, pero lo aceptamos. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Yo amo a los que me aman. ¿A quién ama a Dios? Como hemos visto muchas veces escuchar decir, Dios ama a todo el mundo. Acá la Biblia nos dice eso. Yo amo a los que me aman. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? El Señor Jesucristo lo dijo. El que me ama va a obedecer ¿qué? Mis mandamientos.
¿verdad? Y ese va a ser amado por el Padre, dijo el Señor. Y vendremos a Él y haremos morada de Él, ¿verdad? Bueno, Dios ama a los que aman, a los que lo aman a Él. Y me hallan los que temprano me buscan. Tener el Espíritu Santo en nuestra vida es tener la sabiduría de Dios, y eso nos lleva a ¿qué? A amar, en primer lugar. No creo que el Espíritu Santo el fútbol ponga el estudio, ponga lo que pasa en el mundo, una carrera. No, no. El Espíritu Santo siempre va a poner en primer lugar a Dios y al prójimo, ¿verdad? Y si tú tienes el Espíritu Santo, vas a hacer lo mismo, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos guía. O sea, vamos a hacer lo que el Espíritu Santo nos manda, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está Cristo en tu vida? ¿Está en lo último? ¿Está tu carrera? ¿Está el fútbol? ¿Está el estudio? Primero el trabajo, primero la plata. Bueno, ¿sabe qué? Dios dice primero tiene que estar Él. ¿Por qué? Porque Él ama a los que ponen a Dios en primer lugar. Y es una evidencia de tener el Espíritu Santo, y es una evidencia que vivimos en la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Por qué sabemos que lo que vamos a hacer, o sea, vamos a hacer, eso va a traer gloria a Dios? Porque lo vamos a hacer fundado en la palabra de Dios. Y si lo hacemos fundado en la palabra de Dios, va a traer consecuencias de bendición a nuestra familia. Pero si lo hacemos no fundado en la palabra de Dios, va a traer malas consecuencias a nuestra vida y a nuestra familia. Acuérdense que estuvimos hablando el otro día de las decisiones. Siempre afecta. Siempre afectamos a otros. Ay, mi vida, yo tomo las decisiones que yo quiera y yo no voy a afectar a nadie. No, la Biblia dice que no. Tú siempre vas a afectar a otros. El que te ve vivir, aquellos que nos están mirando vivir. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Verdad? Estamos viviendo la palabra, bien, es un buen ejemplo. Pero si no lo estamos haciendo, es un mal ejemplo. Proverbios capítulo 8, versículo 18 al 21. Proverbios 8, 18 al 21. La riqueza y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia que haré, por en medio de senda de juicios, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Bueno, Salomón tuvo esa sabiduría, ¿y qué pasó a Salomón? Fue rico, ¿verdad? Fue rico en este mundo. Bueno, Dios nos ha dado la sabiduría para que nosotros seamos ricos en los cielos. Para el pueblo de Israel, ¿verdad? Las promesas eran de esta tierra, eran terrenales, pero las promesas para el cristiano son espirituales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar afanados para buscar, hacer tesoros en los cielos, hacer tesoros en los cielos. ¿Y cómo hago tesoros en los cielos? Viviendo la Escritura, haciendo lo que Dios me manda, siendo un hijo obediente, viviendo la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 18. Bienaventurado el hombre que haya ¿qué? La sabiduría, y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda hay riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. No solamente la hallaron, la viven, sino que la retienen, ¿verdad? ¿Saben qué? Somos ricos para Dios. Somos ricos para Dios. Aunque el mundo no ve que no tenemos nada en material, que no tenemos nada, que, bueno, simplemente, vos sos cristiano, pobre, no tiene nada, pero Dios nos ve como ricos. ¿Por qué? Porque hacemos su voluntad. Hacemos su voluntad. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Qué hay? ¿Qué hay recompensa por tener temor? Vivir en la sabiduría de Dios. Bueno, riqueza, honra y vida. Riqueza en el cielo, honra cuando lleguemos a los pies de Cristo allí en los cielos. El Señor va a decir, entra, buen siervo y fiel, en el gozo de tu Señor. Entra, tú sí eres un buen hermano, tú sí fuiste un buen hijo de Dios. Entra, tú tienes la vida eterna. Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 23. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente estuve el principado desde el principio, antes de la tierra.
Bueno, como dijimos hoy, la sabiduría de Dios, está hablando de la sabiduría de Dios. ¿De quién está hablando? De Cristo, de Cristo, ¿verdad? Él es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Dios mismo, o sea, la sabiduría de Dios no es que la creó Dios, no es que Dios tuvo primero y después vino la sabiduría. No, no, la sabiduría es Dios mismo, ¿se entiende? Es eterna, no tiene principio, no tiene fin, es la sabiduría divina, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo, es la sabiduría de Dios. Miren lo que dice Juan, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo. ¿De quién está hablando? De Cristo, de la sabiduría de Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De qué está hablando Proverbios capítulo 8? De la creación. ¿De quién estaba creando? La sabiduría de Dios. ¿Y quién era la sabiduría de Dios? El Hijo de Dios. ¿Se entiende? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Se dan cuenta? Más para los llamados, o sea nosotros, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿De qué está hablando Proverbios capítulo 8? De la sabiduría. ¿De quién? De la persona de Cristo, del Hijo de Dios. De eso está hablando Proverbio 8. ¿Verdad? Conocer a Cristo es conocer la sabiduría de Dios. Cristo vino a dar a conocer al Padre todos sus atributos, dar a conocer su gloria. Versículo 30 al 31 de 1 Corintios capítulo 1 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso hizo Cristo por nosotros. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríese en quién. En lo que yo sé, en mis títulos. No, gloríese en el Señor, ¿verdad? Gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque fue Él que hizo todo por mí. Él, ¿verdad? Él me dio de su Espíritu Santo. Él compartió su sabiduría. Él hizo este mundo para que nosotros podamos disfrutar este mundo, ¿verdad? Su sabiduría lo hizo. Él murió en la cruz para darnos redención, para darnos santificación, para darnos justificación. Bueno, Él hizo todo. Y entonces el cristiano, ¿en qué se gloria? ¿En lo que yo logré? No. ¿En lo que yo hice? No. ¿En lo que yo dejé? No. Cristo es poder de Dios. Gracias a Él me dio una vida nueva, que Él murió allí en la cruz por mí y resucitó de los muertos. Yo tengo vida eterna. Todo lo hizo Él. Lo que yo ahora vivo, lo vivo para la gloria de Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 24 al 26. Proverbios 8, 24 al 26. Antes de los abismos fui engendrada, buscando la sabiduría. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueron formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. ¿Qué está dando a entender? Que la sabiduría es eterna. El Hijo de Dios es eterno, ¿verdad? Nadie lo creó, nadie creó al Hijo de Dios, y nadie creó la sabiduría de Dios y se la dio a Dios, sino que ya vino incorporado por Dios. ¿Se entiende? ¿Verdad? Y está hablando de Génesis capítulo 1, cuando Dios estaba por crear las cosas, ¿y cómo lo iba a crear? Con el Hijo de Dios. ¿Y quién era el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? La sabiduría de Dios. ¿Se entiende? La sabiduría de Dios. Hoy en día podemos apreciar y darle gloria a Dios por la creación y también por su sabiduría. ¿Quién lo hace? El cristiano. Ve la obra de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios, los árboles cuentan la gloria de Dios, los animales, cómo obedecen a Dios. ¿Quién alaba a Dios? Los cristianos. Padre, te alabamos. ¿Quién disfruta la creación de Dios? Los cristianos, ¿verdad? Porque todo lo que Dios hizo es para nuestro deleite y nuestro disfrute. Pero ¿quién maldice las cosas de Dios? ¿Quién no le da gracia a Dios? ¿Quién destruye la obra de Dios? El mundo, ¿verdad? El mundo nos estamos autodestruyendo, el ser humano se está autodestruyendo, inventando guerras, inventando pestes, inventando planes para reducir la población mundial, ¿verdad? Bueno, todo eso está planeando el mundo. ¿Por qué? ¿Quién lo guía? El padre del diablo. Porque el padre del diablo lo que hace es destruir y matar. Es lo que enseñó el Señor Jesucristo.
¿verdad? Que le dijo a los religiosos, ustedes son de vuestro padre el diablo, ustedes me quieren matar. Bueno, vemos hoy en día las personas, los hijos del diablo, lo que hacen, quieren destruir toda la creación de Dios, hasta los seres humanos, todos, ¿verdad? Y hacer un plan para reducir todo y ellos reinar, ¿verdad? Pero el cristiano es lo que quiere es compartir la sabiduría, dar vida, ¿verdad? Dar gloria a Dios por lo que Dios ha hecho por él, por su salvación, por la creación. Todo el cristiano da gracia, por eso Pablo dice, da gracia en todo. Da gracia en todo, ¿verdad? Disfrutamos lo que Dios ha dado, alabamos a nuestro Padre Celestial por su creación. Entonces vimos que los hijos de Dios tienen la sabiduría de Dios. Cristo es el Señor, ¿verdad? Y vino a enseñarnos cómo es vivir una vida que agrada al Padre. No solamente vino a enseñarnos, sino que también Él se fue y nos dio ¿qué? Su Espíritu Santo, para poder vivir la vida que Él vivió. No podemos vivirla solo, ¿verdad? Es una evidencia que tengo el Espíritu Santo porque deseo vivir como Cristo, vivir en la sabiduría de Dios, predicando, hablando de Cristo. Estoy enamorado de Cristo, ¿verdad? Bueno, ese Espíritu Santo nos guía, nos redarguye de pecado, nos enseña la palabra de Dios, nos enseña a enseñarle a otros la palabra de Dios, nos da convicción, ¿verdad? Diciendo esto está malo, esto está bien, ve por este camino, no vayas por este camino. Todo eso es el Espíritu Santo guiándonos, nos hace entender la Escritura, todo es gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos dio su sabiduría, para vivir en sabiduría, ¿verdad? Ahora, para eso estamos los salvos, para vivir en sabiduría, y al vivir en sabiduría vamos a hablar de Cristo, del Evangelio, de lo que es la palabra, de lo que Dios hizo. Todos siempre hablando de Cristo, ¿verdad? Y ellos van a ver que nosotros vivimos diferente. La gente está cansada de mirar religiones, y cansada de mirar tal secta, tal religión, y todos, dice el mundo, dice, todos son iguales. ¿Por qué? Porque no encuentran a alguien distinto. Y eso distinto tenemos que ser nosotros, los cristianos, porque tenemos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Sí, estamos solos, sí, nadie nos sigue, no importa, Cristo está con nosotros, ¿verdad? Y tenemos que ser fieles en lo poco, es lo que siempre mi señora me dice, sé fiel en lo poco, no mire la multitud, no mire la cantidad, sino sé fiel en lo poco. Señor, nadie escucha nuestro mensaje, nadie nos sigue por las redes, nadie viene y nadie se convierte, no importa, tú sigues siendo fiel en lo poco, ¿verdad? Elías también, cuando estaba predicando, Señor, nadie nos escucha, me quiero ir, llévame, ya está. Ve y predica allí, porque hay 7000 rodillas que no se han doblado a Baal, ve y predica, ¿verdad? Y ahí iba Elías y hacía caso y predicaba, ¿verdad? Tantas veces uno nos puede decir, bueno, acá Señor, hasta aquí llegué. Y el Señor dice, ve, sigue predicando, porque tienes que ser fiel en lo poco. Bueno, ellos van a ver que vamos a odiar, ¿verdad? El pecado. Ellos van a ver que nosotros vamos a vivir diferente, que odiamos lo que Dios odia y amamos lo que Dios ama. Y ellos hacen todo lo contrario. Aman el pecado, abrazan el pecado, ¿verdad? Pero odian, porque odian a Dios. Y eso no es vivir en sabiduría. Bueno, el mundo busca religiones fáciles. Nosotros no buscamos lo fácil, nosotros buscamos, ¿verdad? Que los hombres muchas veces miran y dicen, pero eso es imposible para ti, pero para Dios todo es posible. Entonces debemos mirar la vida de Cristo, ¿verdad? Y imitarlo a Él. Y eso es vivir en la sabiduría de Dios. Los hijos están dando a conocer a Dios, no solamente por lo que hablan, sino por su vida, ¿verdad? Ellos son los que demuestran. Bueno, muchas veces, cuando trabajaba, ¿verdad? Muchas veces los jefes decían, bueno, nos enseñaban, nos instruían, ¿verdad? Para, cuando llegara el momento había que demostrar lo que habíamos aprendido. Ah, ¿saben qué? Bueno, Dios no estaba, nosotros estamos siendo aprendidos por Dios. ¿Para qué? Cuando salgamos afuera, llega el momento, demostremos lo que hemos aprendido. Bueno, nosotros en nuestro trabajo nos enseñaron. Cuando llegó el momento, pero ¿cuándo era el momento que teníamos que demostrar lo que habíamos aprendido? Cuando era todo un caos, cuando no había solución. Y se paraba el jefe y decía, bueno, ahora es el momento, muchachos, de demostrar lo que ustedes han aprendido. ¿Tá? No miren la situación, tenemos que aplicar lo que hemos aprendido. Bueno, muchas veces miramos la situación y decimos, ¡ay, qué horrible! No hay solución. Bueno, ¿sabes qué? Dice Dios, aplica lo que yo te enseñé. Y eso es vivir en la sabiduría de Dios, aplicar lo que Dios nos ha enseñado. Vamos a orar.
Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres Dios. Para ti es la gloria, para ti es la alabanza, Señor, porque tú eres el sabio. Nosotros estamos aprendiendo, Señor, y queremos ahora, oh Dios, rogarte para que el Espíritu Santo nos esté recordando estas palabras y nos ayude a vivir para la gloria de tu nombre. Oh Señor, somos tan débiles, somos ovejas y necesitamos, Señor amado, que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre. Ayuda a este pequeño rebaño, este pequeño grupito aquí que tú has traído, Padre, para que podamos vivir en esta ciudad de Durazno, en este Uruguay precioso, Señor, que tú nos has dado para que nosotros podamos ser luz. Ayúdanos, Señor, Padre, a no fracasar. Queremos llegar, oh Dios, y demostrar en esta tierra todo lo que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conseguirnos y compartir. Bueno, por favor sigan orando para poder seguir predicando la palabra, ¿verdad? Y que juntos podamos aplicar ahora lo que Dios nos está enseñando. Muchas bendiciones y que pasen bien.